El 15 de julio de 1976 era un día soleado en California. Era el penúltimo día de clases para los pequeños del colegio Dairyland, en Chowchilla. Después de terminar su estadía en la alberca, subieron al autobús de Edward Ray, con dirección a casa, y fue entonces cuando la pesadilla comenzó. El aterrador caso de Chowchilla. La escuela de verano Dairyland tenía una muy respetable reputación, ya que era una institución seria y que aportaba importantes valores a los chicos. Además de que se sabía perfectamente que en ese lugar los niños se divertían muchísimo realizando un montón de actividades interesantes. Era el lugar perfecto en donde los niños entre 5 y 14 años podían pasar los días más calurosos del año. La pequeña ciudad de Chowchilla forma parte del extenso territorio del estado de California, una ciudad de proporciones pequeñas ubicada en el condado de Madera. Y no fue hasta esa fecha que su relevancia en el país era como la de cualquier otra ciudad pequeña. Nunca se imaginaron que el día siguiente todo el mundo conocería la ubicación de esta ciudad. Ni antes, ni después, hubo un secuestro de esta magnitud. El día de los acontecimientos todo pasaba completamente normal. Edward Ray, el chofer del autobús, ya se había cerciorado varias veces de que estuvieran todos los niños a bordo del autobús. Inmediatamente después, emprendieron el viaje de regreso a casa. Todo marchaba con completa normalidad, hasta que Edward llegó a la angosta carretera 21, donde pudo ver a lo lejos una camioneta que se encontraba bloqueando el paso. Edward inmediatamente detuvo la marcha, con la intención de ofrecer ayuda en caso de que el vehículo se encontrara averiado. A pesar del calor que hacía ese día, lo que sus ojos vieron no fue una ilusión óptica. Un hombre con una media en la cabeza y portando varias armas amenazó inmediatamente a Edward, advirtiéndole que no se moviera. Con 26 niños a bordo, no era el momento de hacerse el héroe. De inmediato abrió la puerta y dejó entrar al hombre armado. Ordenó de golpe a Edward que se levantara del asiento y se fuera a la parte de atrás con los demás niños, los cuales, muchos de ellos no entendían bien lo que pasaba y pensaban que todo era una broma. Sin embargo, un par de segundos después aparecieron en la escena otros 2 hombres enmascarados. Uno de ellos tomó el lugar del conductor y comenzó a conducir por la angosta carretera, mientras que otro se quedó vigilando a los niños y a Edward. El tercero bajó del autobús y se subió a la camioneta. Siguieron conduciendo por el camino desolado. Después de un tiempo el autobús se detuvo. La camioneta paró justo en la puerta del autobús y el hombre que estaba dentro ordenó a la mitad de los niños que se subieran a otro vehículo. Justo después, otra camioneta se estacionó de la misma manera, donde el resto de los niños y Edward fueron obligados a subir. Edward se concentró en recolectar la mayor información posible. No sabía qué le deparaba, sin embargo, tal vez hubiera algo en lo que pudiera ayudar. Las ventanas de las camionetas se encontraban completamente cubiertas, lo que les impedía ver cualquier cosa del exterior. El viaje fue extremadamente largo. Muchos de los niños, incluso durante el trayecto, terminaron haciendo sus necesidades en simple. Se estima que el viaje duró más de 10 horas, pero en realidad se dirigieron a Livermore, una ciudad que se encuentra a 100 kilómetros de Chowchilla.
Cuando llegaron nadie sabía qué es lo que les esperaba. El primero en bajar de la camioneta fue Edward. No podía ver con claridad en dónde se encontraba. El paisaje era muy páramo. Se le ordenó inmediatamente que dijera su nombre y se quitara los zapatos, el pantalón y que bajara por una escalera que conducía a algo parecido a un sótano. Cuando comenzaba la tarde, algunos de los padres de los niños desaparecidos comenzaron a llamar a la escuela. Tenían la sospecha de que el autobús hubiera sufrido alguna avería durante el trayecto. Así que trabajadores de la escuela condujeron por la ruta que el autobús debería haber seguido para ver si lo encontraban. No encontraron pistas del autobús. Buscaron a lo largo de la carretera, en talleres mecánicos cercanos e incluso hasta en el garage donde normalmente se estaciona el autobús. Pero no había ninguna señal de este. El teléfono de la escuela no paraba de sonar. Los padres desesperados buscaban respuestas sobre dónde se encontraban sus hijos. Las autoridades habían comenzado con las investigaciones. Lo único que sabían hasta el momento es que el autobús había recorrido gran parte de su trayecto, pero que en algún punto de la carretera 21 habían desaparecido por completo. Antes de que anocheciera, se habían desplegado varias avionetas en la búsqueda de alguna señal de los niños. Al mismo tiempo, los padres de familia se encontraban peinando el área a pie, hasta que alguien encontró el autobús. Lo habían encontrado escondido a unos pocos kilómetros de la ciudad, cubierto por bambú y otras ramas. La mala noticia es que no había rastros ni de Edward ni de los niños. El FBI no pudo encontrar ninguna evidencia que diera pistas de la localización de los niños. No había huellas, ni rastros de violencia, tampoco había señales que indicaran que alguno de los desaparecidos hubiera estado en la zona. A la mañana siguiente, la noticia se encontraba en todos los noticieros de los periódicos nacionales. Mientras tanto, no muy lejos de la ciudad de Chowchilla, Edward y los niños comenzaban a tener problemas para respirar. Lo que en realidad había sucedido es que los habían sepultado dentro de una camioneta a varios metros bajo tierra. Habían entrado por una abertura en el techo de una especie de contenedor. Esta se encontraba cubierta con una malla de alambre. Dentro había un par de colchones, agua y alimentos limitados. Unos pequeños agujeros permitían la entrada de una sutil ráfaga de aire, la cual no ayudaba en lo más mínimo a mitigar la sensación de claustrofobia. Cada minuto que estas personas pasaban dentro de este lugar parecía eterno. La desesperación los invadía. Los más grandes consolaban a los más pequeños. Sin saber cuál sería su destino, después de más de 12 horas comenzaron a buscar la manera de escapar. Amontonaron todos los colchones para intentar alcanzar el agujero por donde habían entrado. La salida se encontraba completamente sellada. Sin embargo, había una pequeña abertura que les permitió remover lo que estaba por encima de la tapa. Cuando pudieron hacer lo suficientemente grande el hueco, uno de los niños más pequeños cabía por la abertura. El niño salió sin ni siquiera saber qué es lo que le esperaba afuera. Para la suerte de todos, no había nadie. Con la ayuda del niño desde afuera, consiguieron agrandar la abertura para que los demás pudieran salir. Después de 16 horas enterrados bajo tierra, comenzaron a caminar en dirección hacia una luz que veían a lo lejos. Ahora te estarás preguntando, ¿en dónde estuvieron todo este tiempo? Resulta que los habían escondido en una cantera de piedra en Livermore. Dos de los trabajadores de la cantera, los cuales no sabían absolutamente nada de lo que había sucedido, vieron a las 27 personas caminando a lo lejos. Fue justo así como finalizó el secuestro más grande en la historia de Estados Unidos.
Rápidamente el FBI comenzó a recaudar información por parte de los implicados. Era necesario conocer los pormenores de lo que habían visto. La pista clave vino del mismísimo dueño de la cantera. Su hijo, llamado Fred Woods, había planeado el secuestro junto con los hermanos Rick y James Schoenfeld. Los tres jóvenes de entre 20 y 30 años vivían con sus padres en sus casas lujosas, y un día cualquiera decidieron llevar a cabo el secuestro con la intención de agregarle un poco más de emoción a su vida y cobrar un dinero del rescate. Justamente 14 días después, se dio con los responsables y fueron condenados a cadena perpetua. Actualmente, los niños tienen entre 40 y 50 años, los cuales testifican que gracias a esa traumática historia desarrollaron muchos de ellos miedos y fobias. Si el video te gustó, agradecería que te suscribieras al canal. No se te olvide darle a la campanita y elegir la opción Todos, ya que de esta forma YouTube te avisará cada vez que subamos video. Gracias, buenas noches y felices pesadillas.